Cuando el hijo de Rosa la internó en el asilo Villa Esperanza, en las afueras de la ciudad, le quitaron el derecho a bañarse sola, algo que no le había pasado en 68 años de vida. A Antonio, su esposo de 72 años, lo obligaron a usar silla de ruedas, aunque sus piernas estaban completamente sanas. Lo que tardaron 3 meses en descubrir fue esto: su hijo había vendido la casa por 350,000 pesos. Pagó solo 3 meses del asilo, y el resto lo usó para saldar deudas personales. Ahora simplemente espera que ellos mueran para no tener que rendir cuentas. Ella se llama Rosa Méndez, tiene 68 años. Él es Antonio Rivera, tiene 72. Criaron a Mauricio, dándole absolutamente todo. ¿Y cómo les pagó su hijo? Con una muerte programada. Si estás viendo esto y sientes que la vejez es una carga para los hijos, después de los 60, ya no se vale nada. Perder la casa y el dinero es perderlo todo. Detente. Deja de pensarlo ahora mismo. La vida después de los 60 no se termina. Solo cambia de estación. Y el siguiente capítulo puede ser el más grande de todos. Pero antes de continuar, hay una verdad triste. El 97% de las personas que ven este video no están suscritas al canal. No porque no les guste, sino porque les da flojera invertir 2 segundos. Si no quieres ser parte de ese 97%, demuéstralo ahora mismo. Dale like, suscríbete y comenta desde dónde estás viendo este video. El 3% restante siempre es el que llega más lejos, y apuesto a que tú eres parte de ese 3%. La enfermera Claudia había trabajado en el asilo Villa Esperanza durante 12 años, y para ella los ancianos eran como niños grandes, niños que había que bañar, vestir y alimentar aunque protestaran. Ya, Rosa, no seas difícil, dijo esa mañana, tomando del brazo a Rosa Méndez con firmeza. Es hora de tu baño. Ya sabes que es martes, día de baño. Rosa intentó zafarse. Puedo bañarme sola. No soy una niña. Pero Claudia ya la arrastraba por el pasillo, hablándole como si fuera sorda o tonta. Claro que sí, abuelita. Pero las reglas son las reglas. Todos se bañan los martes y viernes. No podemos hacer excepciones. En la sala común, Antonio Rivera observaba la escena desde su silla de ruedas. No necesitaba esa silla. Sus piernas funcionaban perfectamente, pero el asilo había decidido que a los 72 años, con un historial de problemas cardíacos, era más seguro que no caminara sin supervisión. Así que ahí estaba sentado, sintiéndose morir por dentro, cada vez que veían a su esposa ser tratada como una incompetente. Esa tarde Rosa pasó junto al despacho de la directora y escuchó una voz familiar. Mauricio, su hijo, hablando por teléfono. Se detuvo fingiendo que ajustaba sus zapatos. No, mamá no sabe nada todavía, decía Mauricio con voz tensa. Vendí la casa el mes pasado. Necesitaba el dinero. ¿Entiendes? Los gastos del asilo son insoportables. No voy a poder sacarlos de aquí. Es imposible. Gabriela dice que es mejor así, que están más seguros aquí que en cualquier otro lugar. Solo esperemos a que se acostumbren. ¿O a qué? Ya sabes. El tiempo pasa. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿O a qué? Ya sabes. Su hijo estaba esperando a que murieran. Los había metido en ese lugar no por amor, sino para deshacerse de ellos. Caminó de regreso a la sala común con las piernas temblando. Se arrodilló frente a Antonio y le susurró al oído: «Nos vamos esta noche, o morimos aquí». Antonio la miró a los ojos. Vio la determinación que había conocido 45 años atrás, cuando Rosa era una joven maestra que se negaba a aceptar un no por respuesta. Asintió despacio. A las 2 de la madrugada Rosa fingió una emergencia en el baño. El guardia nocturno, medio dormido, apenas prestó atención cuando ella salió de su habitación. Antonio deambuló por el pasillo actuando confundido, murmurando sobre buscar la cocina. Era fácil. Todos esperaban que los viejos estuvieran confundidos. Se encontraron en la puerta de servicio. Antonio había memorizado el código esa tarde, viéndolo marcar al personal de limpieza.
Sus manos temblaron mientras lo ingresaba. 4, 7, 2, 9. La puerta se abrió. El aire frío de la noche los golpeó. Rosa tomó la mano de Antonio. ¿Estás seguro? Contigo siempre, respondió él. Caminaron 3 kilómetros hasta la terminal de autobuses. Les tomó más de 1 hora. Antonio tuvo que detenerse 2 veces con dolor en el pecho, pero siguieron. En la terminal un camionero de unos 50 años los vio sentados en una banca exhaustos. «Necesitan ayuda, abuelitos». Rosa levantó la vista. «Necesitamos llegar a Michoacán, a San Jerónimo». El hombre frunció el ceño. «Eso está a 6 horas de aquí». «¿Por qué van para allá a esta hora?» «Vamos a casa», dijo Antonio simplemente. «Vamos a casa». Algo en su voz hizo que el camionero asintiera. «Súbanse. Los llevo». Durante el viaje, Rosa y Antonio durmieron en el asiento trasero con las manos entrelazadas. Y por primera vez en 3 meses, Antonio soñó con algo que no fueran paredes blancas y el olor a desinfectante. Soñó con tierra, con árboles, con el amanecer sobre la granja donde había nacido. Soñó con libertad. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja, cuando el camionero detuvo su vehículo al final de un camino de terracería. «Aquí es, abuelitos. Granja El Amanecer». Aunque no sé por qué le dicen El Amanecer a este lugar. Parece más bien el fin del mundo. Antonio bajó primero ofreciendo su mano a Rosa. Sus rodillas crujieron al tocar el suelo. Después de 6 horas sentado, cada músculo de su cuerpo protestaba. Rosa miró hacia la propiedad y su corazón se hundió. La casa que Antonio recordaba de su infancia, con su techo de tejas rojas y sus paredes encaladas, ya no existía. En su lugar había un esqueleto de madera podrida. El techo se había derrumbado completamente, dejando vigas expuestas como costillas de un animal muerto. Las ventanas eran huecos negros y vacíos. La maleza había crecido tan alta que casi ocultaba lo que quedaba de las paredes. «Dios mío», susurró Antonio. Su voz se quebró. «Está peor de lo que recordaba». Rosa apretó su mano. Podía sentir el temblor en los dedos de su esposo. 45 años juntos le habían enseñado a leer cada matiz de su dolor, y ahora veía en sus ojos algo que le aterraba derrota. «Tenemos trabajo que hacer», dijo ella con firmeza, porque uno de los dos tenía que ser fuerte, y si Antonio se derrumbaba, ella debía ser la roca. Caminaron lentamente entre los escombros. Había pedazos de teja, rotamaderas con clavos oxidados, fragmentos de lo que alguna vez fue una vida. Antonio se detuvo frente a lo que había sido la sala, donde su padre solía sentarse a fumar en las tardes. Fue entonces cuando escucharon el gemido. Era un sonido bajo, desesperado, casi humano. Venía del cobertizo que estaba detrás de la casa principal. ¿Qué fue eso? Rosa se tensó. No lo sé. Antonio caminó hacia el origen del sonido con Rosa siguiéndolo de cerca. El cobertizo estaba medio derrumbado, pero aún ofrecía cierta protección contra los elementos. Y allí, en un rincón oscuro, encontraron la fuente del gemido. Una vaca. Estaba tendida de lado sobre la paja sucia, con las costillas marcándose bajo la piel, como los dedos de una mano huesuda. Sus ojos enormes y oscuros los miraron con una mezcla de miedo y súplica. Una de sus patas traseras estaba hinchada con la pezuña rodeada de carne infectada que supuraba pus amarillento. «Antonio, ven rápido», llamó Rosa, arrodillándose junto al animal. «Hay alguien aquí». «Es una vaca», dijo Antonio acercándose. «Está muriendo». Rosa pasó la mano por el hocico del animal. Estaba seco, agrietado. Está deshidratada. Y esa pata lleva días así. Por un momento ninguno de los dos habló. Solo se miraron con ese lenguaje silencioso que desarrollan las parejas después de décadas juntas. «Apenas podemos cuidarnos a nosotros mismos», dijo Antonio finalmente. «No tenemos dinero ni comida, ni siquiera un techo sobre nuestras cabezas». Rosa miró a la vaca. El animal intentó levantar la cabeza, pero no tenía fuerzas. Volvió a gemir un sonido que partía el alma. «Es como nosotros», dijo Rosa en voz baja, «abandonada para morir. Olvidada, como si ya no importara». Antonio se arrodilló junto a su esposa. Entendió lo que ella no estaba diciendo, que si dejaban morir a esta vaca, estarían aceptando que ellos también eran desechables,
que su hijo tenía razón, que los viejos no servían para nada más que esperar el final. «La salvamos», dijo Antonio. Rosa asintió. «La salvamos». Durante las siguientes horas trabajaron como no habían trabajado en años. Antonio caminó hasta el pozo que estaba detrás de la casa. La bomba manual estaba oxidada, y le tomó casi 30 minutos de esfuerzo constante lograr que saliera el primer chorro de agua. Sus manos quedaron llenas de ampollas. Su pecho dolía con cada tirón de la palanca. Rosa, mientras tanto, buscó entre los escombros y encontró una cubeta de metal abollada pero funcional. También arrancó hojas de una planta que reconoció de su infancia en el campo sábila y hojas de nogal. Su abuelo le había enseñado que servían para limpiar heridas. Cuando Antonio regresó con la cubeta llena de agua, Rosa ya había limpiado la herida de la vaca con un trapo hecho de su propia camisa. Aplicó la pasta de plantas sobre la pezuña infectada. La vaca bebió el agua con desesperación, casi ahogándose. Después se quedó quieta respirando pesadamente. «Necesita más agua», dijo Antonio. «Y comida. Hay algo de pasto allá atrás que podemos cortar». Trabajaron hasta que cayó la noche. Sin luces, sin un lugar donde dormir que no fueran los costales viejos apilados en una esquina del cobertizo, se turnaron para vigilar a la vaca. Antonio se durmió primero exhausto. Rosa se quedó despierta acariciando el hocico del animal. «No te vamos a dejar morir», le susurró, «porque si tú puedes sobrevivir esto, nosotros también podemos». Cuando el sol salió al día siguiente, la vaca seguía respirando. Sus ojos tenían un brillo que no habían tenido el día anterior. Intentó levantarse, y aunque no lo logró del todo, fue más esfuerzo del que había mostrado en días. Antonio despertó y vio a su esposa dormida junto al animal con una mano sobre su cuello. «Sobrevivió la noche», dijo él con la voz ronca de emoción. Rosa abrió los ojos, sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Antonio había visto en su rostro desde hacía meses. «Esperanza», dijo Rosa, «se llama esperanza, porque eso es lo que nos está dando». Antonio se arrodilló junto a ella, su esposa, y la vaca que acababan de salvar, y por primera vez desde que su hijo los había encerrado en ese asilo, sintió algo más que desesperación, sintió propósito. La tercera noche en la granja, Rosa despertó sobresaltada. Algo no estaba bien. Se levantó del montón de costales y caminó descalza hacia donde dormía Esperanza. La vaca estaba de pie, inquieta, caminando en círculos. Se acostaba, gemía, volvía a levantarse. Antonio llamó: «Rosa, despierta». Antonio se incorporó frotándose los ojos. «¿Qué pasa?» «Algo está mal con Esperanza». Bajo la luz tenue de la luna que entraba por los huecos del techo, vieron que el animal respiraba con dificultad, con el vientre hinchado y tenso. Está preñada», dijo Rosa. «Va a parir». Antonio buscó la linterna que habían encontrado. La batería estaba débil, pero daba suficiente luz. Durante la siguiente hora observaron a Esperanza caminar, acostarse, levantarse de nuevo. La vaca gemía con cada contracción. Rosa se arrodilló junto a ella, acariciando su cuello. «Algo anda mal», dijo Rosa. «Ya debería haber comenzado a salir el becerro». Se movió hacia la parte trasera de la vaca y palideció. «Antonio, trae la luz». Antonio enfocó la linterna, 2 pequeñas pezuñas, asomando pero apuntando hacia arriba en lugar de hacia abajo. «Está al revés», susurró Rosa. «El becerro viene de nalgas. Si no lo volteamos, morirán los dos». Antonio sintió pánico. «¿Hay algún veterinario? A esta hora, sin teléfono, sin dinero». Rosa negó con la cabeza. «Tengo que hacerlo yo». «Tú, Rosa, no has. Mi abuelo me enseñó cuando yo tenía 15 años, pero fue hace más de 50 años, Antonio. No sé si recuerdo». Antonio tomó las manos de su esposa y las apretó. «Tú puedes, mi amor. Yo estoy aquí». Rosa asintió, respiró profundo y se arremangó. Lo que siguió fueron las 2 horas más largas de sus vidas. Rosa metió las manos dentro de la vaca buscando las patas delanteras del becerro. Esperanza mugía de dolor. Antonio sostenía la linterna con una mano y con la otra acariciaba la cabeza de la vaca, murmurando consuelo. «Lo tengo», dijo Rosa con voz tensa. «Siento una pata. Voy a intentar girarlo». Sudaba copiosamente. Sus brazos temblaban.
Tenía 68 años, artritis en las manos, y estaba haciendo algo que no había hecho en medio siglo. «Ven, pequeño», Ben gritaba mientras tiraba con toda su fuerza. Antonio se arrodilló detrás de ella, sosteniendo sus hombros. «Lo estás logrando. Sigue, mi amor». Esperanza dio un último empujón poderoso, y el becerro salió en una cascada de líquido y membranas. Cayó sobre la paja completamente inmóvil. «No respira», susurró Rosa con horror. Tomó al becerro y lo volteó limpiándole la boca y nariz. Le frotó el pecho vigorosamente. «Vamos, vamos». Y entonces el becerro tosió, aspiró aire, abrió los ojos. Rosa se dejó caer hacia atrás llorando. No solo sollozaba, sino que lloraba con todo el cuerpo, con meses de miedo y humillación saliendo en cada lágrima. Antonio la envolvió en sus brazos. Él también lloraba. «Lo lograste», le susurraba. «Nosotros», corrigió ella entre sollozos. «Nosotros lo logramos». Esperanza comenzó a lamer a su cría. El becerrito tambaleante intentó ponerse de pie. Cayó 2 veces antes de lograrlo, pero finalmente se mantuvo en sus 4 patas temblando pero determinado. Rosa y Antonio se quedaron allí abrazados viendo a la madre y cría en el amanecer que comenzaba a iluminar el cobertizo. «¿Cómo lo llamamos?», preguntó Antonio con voz ronca. Rosa miró al becerro que ahora mamaba completamente ajeno a que había estado a segundos de no existir. Miró a su esposo, cuyas arrugas estaban surcadas de lágrimas, y sintió algo que no había sentido desde que su hijo los encerró en el asilo Orgullo. Capacidad, valor. «Milagrito», dijo. «Es nuestro pequeño milagro». Antonio besó su frente, sus mejillas húmedas, sus labios. Fue el primer beso real que se habían dado en meses. No un beso de rutina, sino uno lleno de todo lo que no podían decir con palabras. Cuando se separaron, Antonio le sostuvo el rostro. «Aún podemos hacer milagros», dijo. Rosa sonrió a través de las lágrimas. «Juntos». Y en ese momento, bajo la luz dorada del amanecer, con las manos sucias y los cuerpos exhaustos, Rosa y Antonio redescubrieron algo que habían perdido. Redescubrieron quiénes eran cuando estaban juntos. Eran invencibles. Al 5.º día, Antonio construyó un pequeño banco para ordeñar, usando pedazos de madera que rescató de los escombros. Sus manos, curtidas por 50 años de carpintería, aún recordaban cómo dar forma a la madera, incluso sin las herramientas adecuadas. Rosa observaba a Esperanza con cierta aprensión. «Nunca he ordeñado una vaca en mi vida». «Yo tampoco», admitió Antonio. «Pero lo intentaremos». Les tomó 3 intentos fallidos antes de conseguir un ritmo. Rosa se sentó en el banco con las manos temblorosas y finalmente logró extraer los primeros chorros de leche. Era cremosa, blanca como nubes, con una capa de nata que se formaba en la superficie. «Es hermosa», susurró Rosa casi con reverencia. Al final de la mañana tenían 3 litros en una cubeta limpia. Antonio la olió. «Huele a cuando yo era niño y mi madre traía leche fresca». «Tenemos que venderla», dijo Rosa. «Solo nos quedan 100 pesos». Fue entonces cuando escucharon una voz desde afuera. «¿Hay alguien ahí?». Un hombre mayor de unos 75 años con sombrero de paja y botas gastadas observaba la propiedad con curiosidad. «¿Están locos?», preguntó sin rodeos cuando vio a Rosa y Antonio. «Este lugar lleva vacío 15 años». Antonio se enderezó. «Es mi propiedad familiar. Tenemos derecho a estar aquí». El hombre estudió sus rostros arrugados, sus ropas sucias, su determinación. Algo en sus ojos se suavizó. «Soy Esteban Morales. Vivo en la finca de al lado. Vi humo de su chimenea. Pensé que eran ocupas. Somos refugiados», dijo Rosa simplemente. Don Esteban asintió como si entendiera más de lo que habían dicho. «Si necesitan ayuda con la tierra, puedo enseñarles algunas cosas. Uno se aburre solo». Esa tarde, con la leche guardada en recipientes limpios, Rosa caminó al pueblo. San Jerónimo era pequeño, con calles empedradas y casas de colores desteñidos. Tocó la primera puerta. Una mujer joven, de unos 30 años, abrió con un bebé en brazos. «Buenos días, señora. Vendo leche fresca de vaca recién ordeñada esta mañana». La mujer miró a Rosa de arriba abajo. «Leche de vaca. ¿Cómo sé que es segura?».
Ustedes son tan viejos. Y si está contaminada, Rosa sintió como si le hubieran dado una bofetada. Señora, ser vieja no significa ser descuidada. Esta leche es. Pero la mujer ya había cerrado la puerta. En la tienda de abarrotes el dueño fue más cortés pero igual de tajante. Solo compro de proveedores certificados. Nada personal. El tercer rechazo vino de un adolescente en la calle, que se rió cuando Rosa le ofreció la leche. Mi abuela ni siquiera bebería eso. ¿Cuántos años tiene usted? 80. Algo en Rosa se rompió. Dejó la cubeta en el suelo con fuerza. Tengo 68 años y eso no me hace incompetente. Ser viejo no significa ser inútil. El muchacho se alejó asustado. Rosa se quedó ahí temblando de ira y humillación. Lágrimas calientes le quemaban los ojos, pero se negaba a llorarlas. No en público. No les daría esa satisfacción. Déjame probar. Rosa se giró. Una mujer mayor de unos 70 años con delantal manchado y manos trabajadoras la observaba desde el puesto del mercado. Era vendedora de verduras. ¿Qué tu leche? Déjame probarla. Rosa le pasó la taza. La mujer bebió un sorbo largo. Sus ojos se iluminaron. Dios santo, susurró. Así sabía la leche. Cuando éramos jóvenes. Cuando nos importaba la calidad. De verdad. ¿Cuánto cuesta? 2 pesos el litro, dijo Rosa improvisando. Te doy 3, y me llevo todo. También se lo voy a decir a mis comadres. Ellas van a querer comprar. Rosa no supo qué decir. La mujer contó el dinero. Me llamo Carmen. ¿Puedes traer más la próxima semana? Sí, respondió Rosa con la voz quebrada de emoción. Sí puedo. Cuando regresó a la granja esa tarde con los bolsillos llenos de billetes y monedas, Antonio estaba reparando una ventana con don Esteban. ¿Cómo te fue?, preguntó Antonio. Rosa dejó el dinero sobre una tabla. 150 pesos. Es un comienzo, dijo ella. Antonio sonrió. Y tenemos aliados. Don Esteban levantó su sombrero. Los viejos tenemos que cuidarnos entre nosotros. Rosa asintió. Por primera vez entendió que no estaban solos. Había otros como ellos. Otros que entendían lo que significaba ser invisible para el mundo, pero no para sí mismos. Para la segunda semana, la palabra se había corrido entre las ancianas del mercado. Doña Carmen había cumplido su promesa. Ahora Rosa tenía 4 clientas regulares, todas mujeres mayores de 60, que recordaban cómo solía saber la comida real. Doña Beatriz, de 73 años, fue quien le enseñó a Rosa a hacer queso fresco. Es simple, dijo la anciana mientras calentaba la leche en una olla prestada. El secreto está en la temperatura. No demasiado caliente o se arruina. Rosa observaba con atención tomando notas mentales como si estuviera de nuevo en el salón de clases. Mi abuela hacía queso, así comentó. Pero fue hace 60 años. Lo había olvidado. El cuerpo nunca olvida lo que aprendió de niña, respondió doña Beatriz sabiamente. El queso se vendió incluso más rápido que la leche. Para el final de la tercera semana, Rosa estaba ganando casi 100 pesos al día. No era riqueza, pero era dignidad, era propósito. Antonio, mientras tanto, había descubierto que sus manos aún recordaban el oficio que había practicado por 50 años. Cuando don Esteban mencionó que necesitaba reparar una silla vieja, Antonio se ofreció a hacerlo. No tengo dinero para pagarte, advirtió don Esteban. No necesito dinero, respondió Antonio. Pero si tienes huevos extra. Así comenzó el trueque. Antonio reparaba muebles, construía estantes, arreglaba puertas que no cerraban bien. A cambio recibía huevos, verduras, una bolsa de frijoles clavos para reparar el cobertizo. Una vez incluso le dieron un machete para limpiar la maleza. Con cada pieza de madera que pulía, con cada clavo que martillaba, Antonio sentía que recuperaba algo que había perdido en el asilo, su identidad. No era solo un viejo enfermo, era un artesano, un constructor, un hombre con valor. La rutina de sus días se volvió algo sagrado. Despertaban antes del amanecer cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. Rosa ordeñaba a Esperanza, mientras Antonio preparaba un fuego para calentar agua. Desayunaban pan duro remojado en leche caliente. Luego Rosa hacía el queso, mientras Antonio atendía las reparaciones del día. Por las tardes, Rosa iba al pueblo a vender sus productos.
Antonio trabajaba en la granja reparando poco a poco el daño de años de abandono. Pero las noches eran solo de ellos. Una tarde Antonio llegó al cobertizo donde Rosa estaba empacando queso para el día siguiente. Traía algo escondido detrás de la espalda. «Cierra los ojos», le dijo. «¿Qué hiciste?», preguntó Rosa, pero obedeció. Sintió algo suave tocar su mano. Abrió los ojos y vio un pequeño ramo de flores silvestres que Antonio había recogido del campo. Eran simples amarillas y moradas, pero hermosas. «Para la mujer más fuerte que conozco», dijo Antonio con timidez. Rosa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No me traías flores desde... no recuerdo cuándo. Hace mucho. Demasiado. Dejé de hacerlo, cuando la vida se volvió sobre facturas y citas médicas y... olvidé lo importante». Antonio tomó su mano. «Es hora de comenzar de nuevo». Esa noche se sentaron en el escalón de lo que algún día sería su casa reconstruida. El sol se ponía detrás de las colinas pintando el cielo de naranja y rosa. Esperanza descansaba en el cobertizo con Milagrito, durmiendo a su lado. Rosa recostó su cabeza en el hombro de Antonio. «¿Sabes qué? Soy feliz». «Yo también», respondió él besando su cabello canoso. «A pesar de todo, tal vez debido a todo», corrigió Rosa. «Si Mauricio no nos hubiera metido en ese asilo, si no hubiéramos escapado, nunca habríamos encontrado esto». «Es extraño», murmuró Antonio. «Nuestro hijo nos traicionó, pero de alguna forma nos salvó». Rosa se quedó en silencio. Había algo de verdad en eso, aunque doliera admitirlo. «Somos libres», dijo finalmente. Antonio apretó su mano. «Y estamos juntos». El silencio los envolvió. Era un silencio cómodo de personas que ya no necesitan llenar cada momento con palabras. Pero entonces Antonio añadió algo casi para sí mismo por ahora. Rosa levantó la cabeza. «¿Qué quieres decir?». Antonio miró hacia el camino de terracería que llevaba a la granja. «Hace 3 semanas que nos fuimos. Mauricio no es tonto. Eventualmente nos va a encontrar». Rosa sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Habían estado tan absortos en construir su nueva vida que había olvidado la amenaza que aún los acechaba. «Cuando venga», dijo ella con voz firme, «estaremos listos». Antonio asintió. «Sí, estaremos listos». Pero en el fondo ninguno de los dos sabía si era verdad. El extraño llegó a San Jerónimo un martes por la tarde. Era un hombre de traje barato y gafas oscuras que no encajaba en el pueblo. Hizo preguntas en la tienda, en la gasolinera, en el mercado. 2 ancianos, un hombre y una mujer, nuevos por aquí. «¿Los han visto?». Doña Carmen lo vio hablando con el dueño de la farmacia. Algo en su forma de preguntar le puso nerviosa. Esa tarde, cuando Rosa llegó a entregar el queso, Carmen la tomó del brazo. «Alguien pregunta por ustedes», susurró. «Un hombre de la ciudad, con aspecto de investigador». Rosa sintió que el estómago se le hacía un nudo. «¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde viven? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Si están solos?». Carmen apretó su mano. «Ten cuidado, hija». 2 días después, el jueves por la mañana, Rosa estaba tendiendo ropa cuando escuchó el motor. Un SUV negro subía por el camino de terracería, levantando una nube de polvo. Antonio llamó con voz tensa. «Ven». Antonio salió del cobertizo limpiándose las manos. Juntos observaron el vehículo detenerse frente a la propiedad. La puerta del conductor se abrió, y Mauricio salió. Vestía traje oscuro y corbata completamente fuera de lugar en el campo. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas. Del lado del pasajero bajó Gabriela, su esposa, con la mirada fija en el suelo. «Mamá». Papá Mauricio caminó hacia ellos con los brazos abiertos. «Gracias a Dios, hemos estado buscándolos por todas partes. Estábamos muertos de preocupación». Rosa dio un paso atrás. «Preocupación». «Por supuesto. Cuando descubrimos que se habían ido del asilo pensamos lo peor. Cualquier cosa pudo haberles pasado. Worried». La voz de Rosa subió de tono. «Tú nos metiste en esa prisión. Tú vendiste nuestra casa». Mauricio parpadeó. Por un momento algo parecido a la culpa cruzó su rostro. «Era el mejor cuidado disponible, mamá. Ustedes necesitan supervisión profesional». «No pueden. No podemos». Que Rosa se plantó firmemente.
No podemos vivir nuestras propias vidas. Antonio había permanecido en silencio, pero ahora habló con voz quebrada. Hijo, ¿por qué fue esa simple pregunta más que la furia de Rosa lo que hizo que Mauricio desviara la mirada? Papá, solo mire en este lugar. Hizo un gesto hacia la casa medio derruida, el cobertizo remendado. Están viviendo en ruinas. ¿Y si te da otro ataque al corazón? ¿Y si mamá se cae? No hay teléfono. No hay hospital cerca. Es peligroso. Es nuestro hogar, dijo Rosa. Es una trampa mortal. Mauricio se pasó la mano por el cabello frustrado. No están pensando con claridad. Eso es exactamente el problema. Rosa se acercó a él hasta quedar a centímetros de su cara. Cuando habló, su voz era de acero. Prefiero morir libre que vivir como prisionera. Mauricio retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Mamá, no, ya no eres bienvenido aquí. Vete, no voy a irme. Esto no puede continuar. Mauricio sacó su teléfono. Voy a arreglarlo legalmente. ¿Qué significa eso?, preguntó Antonio. Pero Mauricio ya estaba subiendo al SUV. Gabriela, que no había dicho una palabra en toda la conversación, miró a sus suegros con expresión indescifrable antes de entrar al vehículo. El SUV se alejó dejando solo polvo y silencio. Rosa temblaba de ira y miedo. Antonio la abrazó. «Va a intentar llevarnos de regreso», susurró ella contra su pecho. «Lo sé». 3 días después, un oficial de policía llegó a la granja. Era joven de unos 30 años con expresión incómoda. «Señores Rivera, somos nosotros», dijo Antonio. El oficial sacó un sobre. «Lamento tener que entregarles esto». Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos oficiales con sellos y firmas. Leyó en voz alta: petición de tutela legal de emergencia. El peticionario Mauricio Rivera Méndez solicita la tutela legal completa de Rosa Méndez de Rivera y Antonio Rivera Soto con base en incompetencia mental y la incapacidad de cuidar de sí mismos. Su voz se desvaneció. «Hay una audiencia programada en 2 semanas», explicó el oficial. «En el juzgado de Morelia. Lo siento, yo solo entrego los papeles». Después de que se fue Rosa y Antonio, se sentaron en el escalón del cobertizo, con los documentos entre ellos. «¿Pueden quitarnos todo?», preguntó Antonio en voz baja. «Pueden declararnos incompetentes y obligarnos a volver». Rosa miró la granja que habían comenzado a reconstruir, a Esperanza, que pastaba tranquilamente a las flores que Antonio había plantado junto a la puerta. «No sin pelear», dijo con fiereza. «No sin dar la batalla de nuestras vidas». Antonio asintió. Tomó su mano y la apretó fuerte. «Entonces peleamos». La noticia de la petición de tutela se extendió por San Jerónimo como fuego en pasto seco. Para el domingo, medio pueblo sabía que Mauricio Rivera intentaba declarar incompetentes a sus propios padres. El padre Miguel fue el primero en llegar a la granja. «Voy a testificar en la corte», anunció sin preámbulos. «Todos en el pueblo saben que ustedes son tan competentes como cualquiera. Más que muchos». Don Esteban llegó poco después. «Le voy a decir al juez que ustedes me están enseñando cosas. A mí, que llevo 50 años cultivando esta tierra». Incluso la doctora Lupita, la joven veterinaria, ofreció su ayuda. El cuidado que le dan a Esperanza y Milagrito demuestra mentes agudas. Eso requiere observación, paciencia, inteligencia. Puedo testificar sobre eso. Pero fue la llegada de la licenciada Patricia Sánchez lo que le dio a Rosa la primera chispa real de esperanza. La abogada, de unos 38 años con cabello recogido en un moño profesional, extendió su tarjeta. «Me especializo en casos de derechos de ancianos. He peleado contra tutelas abusivas antes». Sus ojos eran firmes. «Y voy a pelear por ustedes. Sin costo. No podemos pagar», comenzó Antonio. «No me ofende», interrumpió Patricia. «Algunos casos son sobre dinero. Otros son sobre justicia. Este es el segundo tipo». Durante la semana siguiente, Rosa trabajó como no lo había hecho desde sus días de maestra. Creó libros de contabilidad detallados documentando cada peso gastado y ganado. Organizó recibos, registró ventas, anotó gastos. La licenciada Patricia se impresionó. «Estos registros son impecables. Demuestran claramente capacidad mental y organizativa.
Antonio, mientras tanto, trabajaba en la propiedad con fervor casi obsesivo. Quería que todo estuviera perfecto para cuando el juez, porque la licenciada dijo que probablemente visitaría la granja, llegara. «Descansa un poco», le rogó Rosa el día antes de la audiencia, viéndolo reparar un tramo de cerca bajo el sol abrasador. «Ya hiciste suficiente. Quiero que todo esté perfecto», jadeó Antonio martillando otro clavo. «Para el juez, para probar que podemos». Se detuvo a mitad de la frase, su rostro palideció, se llevó la mano al pecho. «Antonio duele», susurró, y cayó. Antonio. Rosa corrió hacia él arrodillándose en la tierra. «No me dejes». No, ahora don Esteban, que trabajaba cerca, llamó a emergencias desde su celular. La ambulancia tardó 45 minutos en llegar desde Morelia. Fueron los 45 minutos más largos de la vida de Rosa. En el hospital, un médico joven con expresión seria les dio el diagnóstico. Angina. Un evento cardíaco inducido por estrés. Necesita quedarse al menos 48 horas en observación. «Pero la audiencia es mañana», dijo Rosa con voz quebrada. «No puede ir. El estrés adicional podría matarlo». Rosa se hundió en la silla junto a la cama de Antonio. Él estaba pálido, con una máscara de oxígeno, conectado a monitores que pitaban suavemente. Fue entonces cuando Mauricio apareció en la puerta. Debió haber llamado al hospital preguntando por su padre. «¿Cómo está?», preguntó. Y por un momento pareció genuinamente preocupado. «Estable», respondió Rosa fríamente. Mauricio miró a su padre en la cama, los cables, los monitores. «¿Ves, mamá? Esto es exactamente de lo que tenía miedo. Papá necesita supervisión médica constante. Esto prueba mi punto». Rosa se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. «Tu padre necesita amor, necesita propósito, necesita dignidad, todas las cosas que tú no entiendes». «Necesita no morirse en medio de un campo», replicó Mauricio. «Mañana el juez va a ver que tengo razón. Mañana el juez va a ver que estás equivocado». Mauricio negó con la cabeza y se fue. Rosa volvió a sentarse. Tomó la mano de Antonio, cuidadosa de no mover la vía intravenosa. Él abrió los ojos lentamente. «No podré ir mañana», susurró con voz rasposa. «Lo siento, no es tu culpa. Vas a tener que pelear sola». Rosa apretó su mano. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero su voz era firme. «Voy a pelear por nosotros, aunque tenga que hacerlo sola». Antonio intentó sonreír. «Nunca estás sola. Tienes a todo el pueblo, al padre Miguel, a don Esteban, a la licenciada Patricia». Hizo una pausa. «Y me tienes a mí, incluso desde esta cama». Rosa se inclinó y besó su frente. «Descansa. Yo me encargo del resto». Afuera de la ventana del hospital, las luces de Morelia parpadeaban en la noche. En algún lugar de esa ciudad, en un juzgado, esperaba la batalla que decidiría si Rosa y Antonio pasarían el resto de sus días como personas libres o como prisioneros de su propio hijo. La noche en el hospital fue larga. Rosa se quedó en la silla junto a la cama de Antonio, escuchando el pitido constante del monitor cardíaco y el siseo suave del oxígeno. Antonio dormía profundamente gracias a los sedantes. Rosa no podía dormir. Su mente no dejaba de repasar el día siguiente. Tendría que pararse frente al juez sola, sin Antonio a su lado. Bastaría con los libros de contabilidad, con los testimonios del padre Miguel y don Esteban, o Mauricio. Tenía razón. Eran solo dos viejos tercos que no sabían cuándo rendirse. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Eran casi las 11 de la noche. «Demasiado tarde para visitas». «Sí», dijo en voz baja. La puerta se abrió lentamente. Gabriela entró mirando hacia atrás por el pasillo como si temiera ser seguida. Llevaba jeans y sudadera, no la ropa elegante que vestía cuando llegó con Mauricio. Gabriela. Rosa se puso de pie sorprendida. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Mauricio?» «En el hotel, durmiendo». Gabriela cerró la puerta detrás de ella. «No sabe que estoy aquí, y no debe saberlo». Las dos mujeres se miraron en el silencio de la habitación con solo el pitido de las máquinas entre ellas. «Necesito hablar contigo», dijo Gabriela finalmente, «antes de la audiencia de mañana». Rosa asintió señalando la otra silla. Gabriela se sentó con las manos apretadas en su regazo. «No sé por dónde empezar.
Por el principio, dijo Rosa suavemente. Gabriela respiró profundo. Mauricio está ahogándose en deudas. Tiene 2 préstamos del banco, 3 tarjetas de crédito al límite, debe la colegiatura de los niños. El estrés lo está matando. Eso no justifica lo que nos hizo. Lo sé, y hay más. Gabriela sacó una carpeta de su bolso. Hace 8 meses, Mauricio vendió la casa de ustedes. Les dijo que el dinero iría para pagar el asilo. ¿Verdad, Rosa? Asintió sintiendo que el estómago se le revolvía. Mintió. El asilo costaba 8,000 pesos al mes. Mauricio pagó los primeros 3 meses y luego dejó de pagar. La casa se vendió en 350,000 pesos. Ese dinero. Gabriela hizo una pausa. Pagó sus deudas personales, no las de ustedes. El silencio que siguió fue aplastante. «¿Nos robó?», susurró Rosa. «Sí». Gabriela abrió la carpeta mostrando documentos bancarios, estados de cuenta, recibos. Aquí está todo. La venta de la casa, los depósitos a sus cuentas, los pagos a sus acreedores. Y aquí señaló otro papel, la carta del asilo, diciendo que si no pagaba pronto, tendrían que buscar otro lugar para ustedes. Por eso quiere la tutela, dijo Rosa, entendiendo. No para cuidarnos, para que no podamos demandar por el dinero. Exactamente. Si los declaran incompetentes, él se convierte en su tutor legal y puede hacer lo que quiera con cualquier reclamo legal que ustedes tengan. Gabriela cerró la carpeta y la puso en las manos de Rosa. Toma esto, dáselo a tu abogada. ¿Por qué me estás dando esto? Es tu esposo. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Porque lo que está haciendo está mal. Porque ustedes merecen dignidad y porque su voz se quebró. Porque algún día yo también voy a ser vieja. Y espero que alguien pelee por mí como yo estoy peleando por ustedes ahora. Rosa sintió sus propias lágrimas caer. Pero tu matrimonio ya terminó, dijo Gabriela firmemente. Terminó cuando Mauricio puso el dinero sobre la familia, cuando decidió que era más fácil encerrar a sus padres que enfrentar sus propios errores, se puso de pie. Voy a testificar mañana, en contra de mi esposo. Gabriela, no. Gabriela levantó la mano. No intentes convencerme de lo contrario. Esta es mi decisión. Y es la correcta. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo, y miró a Antonio dormido. Cuídense mutuamente. Eso es lo que importa al final. Y se fue tan silenciosamente como había llegado. Rosa se quedó mirando la carpeta en sus manos. La abrió de nuevo viendo los números, las fechas, la evidencia irrefutable de la traición de su hijo. Se acercó a la cama de Antonio y tomó su mano suavemente. Él abrió los ojos todavía adormilado. «¿Qué pasó?», murmuró. Rosa sonrió a través de las lágrimas. «Tenemos una oportunidad, mi amor. Una verdadera oportunidad». Antonio apretó su mano débilmente y cerró los ojos confiando en que ella manejaría lo que viniera. Afuera, en el estacionamiento del hospital, Gabriela se subió a su auto y lloró. Había traicionado a su esposo, había destruido su matrimonio. Pero por primera vez en meses podía respirar sin el peso de la complicidad sobre su pecho. Había elegido el lado correcto. La mañana de la audiencia, Rosa recibió una llamada de la licenciada Patricia. La jueza Dolores Campos quiere visitar la granja antes de emitir su fallo. Quiere ver con sus propios ojos cómo viven ustedes. Es poco común, pero es buena señal. Rosa colgó el teléfono con manos temblorosas. Antonio seguía en el hospital, estable pero demasiado débil para viajar. Tendría que enfrentar esto sola. 2 horas después, la camioneta blanca de la jueza llegó por el camino de terracería. Rosa estaba ordenando a Esperanza, intentando mantener las manos ocupadas para no pensar demasiado. Una mujer de unos 55 años bajó del vehículo. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión seria pero no hostil. «Buenos días. Soy la jueza Dolores Campos». Rosa se limpió las manos en el delantal. «Bienvenida a Granja. El amanecer, su señoría. Mi esposo está en el hospital, pero lo sé. Por eso vine aquí. Quiero ver lo que han construido». Durante la siguiente hora Rosa mostró todo. Los establos limpios, los cuadernos de contabilidad con cada peso registrado,
los frascos de queso, Esperanza tranquila y bien alimentada, Milagrito correteando en el corral. «¿Esto lo hizo usted casi sola?», preguntó la jueza hojeando los cuadernos. «Sola no», respondió Rosa. «Con la ayuda de la comunidad». Como si hubiera sido una señal, comenzaron a llegar. Primero el padre Miguel con su sotana gastada. Luego don Esteban con su sombrero de paja. Después doctora Lupita con su maletín veterinario. Y doña Carmen con una canasta de pan. «Jueza, estos ancianos no necesitan un tutor», dijo el padre Miguel. «Necesitan respeto». «Los he visto trabajar desde el amanecer», agregó don Esteban. «Nadie les regala nada». «Médicamente están estables», dijo doctora Lupita. «Revisé a Antonio después del episodio. Con medicación está bien». La jueza escuchó cada testimonio. Luego volteó hacia Lic. Patricia Sánchez, quien había llegado con Gabriela. «Licenciada, ¿tiene algo más que presentar?». Patricia asintió y le entregó una carpeta a la jueza. «Evidencia financiera, su señoría. Gabriela Rivera, nuera de los señores, desea testificar». Gabriela dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero era clara. «Mi esposo Mauricio vendió la casa de sus padres por 350,000 pesos. Pagó 3 meses del asilo 24,000 pesos. El resto lo usó para pagar sus deudas. Tarjetas de crédito, un préstamo empresarial. Yo tengo los recibos, los estados de cuenta, todo». El silencio fue absoluto. Rosa sintió que las rodillas le temblaban. «¿Y el motivo de solicitar la tutela?», preguntó la jueza. «Para controlar lo que queda», respondió Gabriela, «para que ellos no puedan reclamar nada». La jueza cerró la carpeta con un golpe seco. «He visto suficiente. La solicitud de tutela queda denegada. Los señores Rosa y Antonio Rivera conservan su plena autonomía legal. Además, ordeno una investigación por abuso financiero y negligencia hacia personas mayores». Rosa se cubrió la boca. Alrededor de ella la comunidad estalló en aplausos. La jueza se acercó a Rosa y le tendió la mano. «Señora Rivera, usted no necesita que nadie la salve. Ya se salvó a sí misma». Rosa apretó esa mano con fuerza, y por primera vez en meses sonrió sin miedo. Esa tarde, cuando Rosa llegó al hospital y le contó a Antonio la noticia, él lloró. No de tristeza, sino de alivio, de orgullo, de amor por la mujer que había peleado su batalla cuando él no pudo. La justicia, aunque tarde, había llegado. 18 meses después, la granja El Amanecer ya no parecía un lugar abandonado. En el establo había 3 vacas lecheras. Esperanza, su hija Milagrito, ahora también preñada, y una Holstein, llamada Fe, que don Esteban les había vendido a precio de amigo. Cada mañana, Rosa ordeñaba 15 litros de leche. Cada tarde Antonio reparaba cercas o tallaba cucharas de madera para vender en el mercado de Morelia. Los quesos de Rosa ahora tenían fama. Doña Carmen los vendía en su puesto, y una tienda gourmet en Morelia había comenzado a comprarle 3 kilos por semana. No era una fortuna, pero alcanzaba. Más que alcanzaba. Antonio tomaba sus pastillas cada mañana. Caminaba despacio, pero caminaba. Las manos le dolían al final del día, pero seguían creando. Rosa seguía levantándose antes del alba, aunque las rodillas protestaran. La granja se había convertido en algo más que un negocio. Los miércoles por la tarde Rosa daba clases de alfabetización para ancianos en el porche. Don Esteban enseñaba técnicas de siembra. Doctora Lupita hacía chequeos gratuitos cada 15 días. Habían construido algo, no un imperio, una comunidad. Un sábado de octubre, un coche conocido apareció por el camino. Rosa dejó el cuchillo sobre la mesa de quesos. Antonio se puso de pie lentamente. Mauricio bajó del coche. Había perdido peso, tenía ojeras, no traía traje, solo jeans y una camisa arrugada. «Mamá, papá». Su voz era apenas un susurro. Rosa cruzó los brazos. Antonio no dijo nada. «Yo vine a pedirles perdón. Sé que no tengo derecho. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepan que lo siento. Todos los días lo siento». Rosa lo miró fijamente. Había practicado este momento en su mente cientos de veces, todas las cosas que le gritaría, todo el dolor que le devolvería.
pero ahora frente a él solo sintió cansancio. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque Gabriela me dejó, porque perdí mi trabajo, porque me di cuenta de que lo único que tenía de valor era lo que ustedes me enseñaron, y lo tiré a la basura. Antonio finalmente habló. No te vamos a perdonar hoy, hijo, quizás nunca del todo, pero si quieres venir los domingos a ayudar con las cercas, puedes hacerlo. Mauricio asintió con lágrimas en los ojos. Gracias. No se abrazaron, pero fue un comienzo. Esa noche Rosa y Antonio se sentaron en el porche como cada noche. Esperanza y Milagrito pastaban en el campo bajo la luna llena. ¿Crees que hicimos bien?, preguntó Rosa. No lo sé, respondió Antonio, pero hicimos lo que pudimos. Rosa recargó la cabeza en su hombro. 18 meses atrás pensé que se había acabado, que ya no nos quedaba nada. Y nos equivocamos, dijo Antonio besándole la frente. Sí, susurró Rosa. Nos equivocamos. El resto de sus días no serían fáciles. Las rodillas seguirían doliendo. El corazón de Antonio seguiría siendo frágil. Mauricio seguiría siendo una herida sin cerrar del todo. Pero serían días suyos, vividos con dignidad, con propósito, con amor, y eso al final era más que suficiente. Si esta historia te conmovió, quiero que entiendas algo importante. La vejez no es el final, es una transformación. Rosa y Antonio nos enseñaron 3 lecciones fundamentales. Primera, la edad no define tu capacidad. A los 68 y 72 años construyeron un negocio desde cero, salvaron una vida y enfrentaron un sistema legal diseñado para quitarles su autonomía. ¿Por qué? Porque la experiencia y la determinación valen más que la juventud. Segunda, la dignidad no es negociable. Cuando te traten como incapaz, cuando te infantilicen, cuando te digan que es por tu bien, recuerda que tienes derecho a elegir, incluso si la elección es difícil, incluso si implica riesgo. Tercera, la comunidad es tu verdadera familia. Don Esteban, doña Carmen, el padre Miguel, no eran parientes de sangre, pero cuando Mauricio abandonó a sus padres, estas personas los sostuvieron. Busca tu tribu, constrúyela. No tienes que enfrentar la vejez solo. Para quienes son mayores, ustedes no son una carga. Son maestros constructores, guardianes de sabiduría. Para quienes tienen padres mayores, pregúntense, ¿estoy honrando su sacrificio o esperando su final? La granja. El amanecer comenzó en ruinas, pero con amor, trabajo y dignidad se convirtió en un hogar. Tus años dorados pueden ser tus años más valientes. Estás listo para tu amanecer.